Bien, bienvenidos, bienvenidas al stand de la Secretaría de Políticas Universitarias. Vamos a continuar con la próxima charla del día de hoy. Nos visitan representantes de distintas universidades. Ellos y ellas son Ayelen Sidún, de la Universidad Nacional de La Plata, Daniel Míguez, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y Diego Rosenberg, de la Universidad de Buenos Aires. Y nos vienen a hablar de fake news, la otra pandemia, los medios de comunicación y las campañas de desinformación. Bueno, bienvenidos, bienvenida, y bueno, cuando quieran, los escuchamos. Bueno, si quieren tomar algo no van a poder, no se abren esta vuelta. Bueno, hola, ¿cómo les va? Gracias por venir y gracias por habernos invitado. Yo voy a hablar de la fake news más vinculado a la práctica laboral del periodismo. Pero quería hacer una introducción un poco histórica y tiene que ver con esto. Si yo les digo Nerón incendió Roma, todos vamos a decir que sí. ¿No? Lo escuchamos mil veces, lo leímos, vimos películas. Pero cuando uno, como se aconseja revisar las noticias, va y la revisa, ve que Nerón el día del incendio no estaba en Roma, que había subido los impuestos a la gente rica de Roma y se había enemistado con los más poderosos de Roma, que los estudios arqueológicos dicen que fue un incendio relativamente chico y casi seguramente accidental, no intencional. O sea que fue una fake news del antineronismo, claramente. Pero la potencia que tuvo esa fake news que duró casi 2000 años, ¿no? Fue en el año 64, estamos casi a 2000 años. Viniendo más acá en el tiempo y más cercano a nosotros, tenemos el caso de San Martín, víctima permanente de fake news, cuando ya existían medios de comunicación más o menos, antecedentes más o menos cercanos a los que conocimos ya a partir de fines del siglo XIX. Los dos enemigos acérrimos de San Martín, Bernardino Rivadavia y Carlos María Alvear, vivían creándole fake news a San Martín todo el tiempo. Es más, en la época de Rivadavia, cuando tenía poder Rivadavia y en los medios de comunicación, estaba prohibido nombrar a San Martín tácitamente, no por una ley, como acá pasó con Perón en la década del 50 y del 60. Entonces, si se evocaba la libertad de Perú, la de Chile, la batalla de Maipú, lo que fuese, no se nombraba a San Martín, se conmemoraba el hecho, pero San Martín ni había participado para los medios. Después pasó con Rosas, que se robó todo y después en el exilio tenía que vivir pidiendo préstamos para sobrevivir. Perón, que se llevó los lingotes de oro y después también tenía que vivir en el exilio con lo que lo ayudaban los empresarios peronistas o los sindicalistas, ¿no? Más o menos como se robaron 2 PBI, más o menos ese mismo concepto. Así que las fake news tienen una larga historia antes de esto de viralizarse, ¿no es cierto? O sea, hay una similitud con aquellas viejas fake news, que es que la echaban a correr y las difundían y prendían en la gente porque los emisores eran gente del poder. Y eso es muy similar a lo que ocurre hoy. Lo que es distinto, obviamente, y que tiene mucho más peso, por supuesto, es hoy la potencia de las redes sociales. No solo de las redes sociales en sí, sino vinculadas a los medios de comunicación tradicionales. Esa interacción es muy fuerte, porque no solo... Porque a veces en las recomendaciones para chequear la fake news, que está muy bien y que hay que hacerlo y hay que hacer todo el esfuerzo posible, una de las recomendaciones es recurrir a los medios tradicionales para ver el origen y si se puede chequear y confirmar esa noticia. Pero muchas veces los medios de comunicación tradicionales se nutren de las fake news de las redes e incluso las generan los propios
medios de comunicación tradicionales. Yo me acuerdo una vez cubriendo un viaje de Cristina Fernández de Kirchner a Roma, cuando ella era presidente, yo como periodista, y un diario italiano publicó que una tarde Cristina había salido a hacer un tour de compras para comprar joyas de oro muy caras en Roma. Todos los 3, 4 periodistas que habíamos sido como enviados especiales de distintos medios ahí, sabíamos que no era cierto, nos constaba que no era cierto. Pero un par de medios, de esos medios que estaban representados por esos enviados especiales, los medios desde Buenos Aires le dijeron, vamos a publicar esta noticia, porque la había publicado un medio italiano, el Corriere della Sera, a pesar de que sus propios enviados especiales le estaban diciendo, no, pero esto es mentira, no es así, y la publicaron igual, ¿no? Después, bueno, Cristina hizo un juicio al medio italiano, lo ganó, no sé si lo hubiera hecho un juicio a un medio argentino, lo hubiera ganado, pero al Corriere della Sera se lo ganó por esa fake news, ¿no? Las fake news tienen esta característica de ser muy llamativas, ¿no? La gente se involucra en viralizarlas, en redifundirlas, porque tiene un impacto, ¿no? Si fueran noticias, pasa como en cualquier chisme de barrio, si yo digo, quiero impactar, voy a hablar del vecino que es infiel, del de la esquina que se ganó el loto y no lo quiere decir, no voy a dar una noticia que no tenga impacto. Y aparte, ese impacto, el impacto de esa noticia pega en las emociones, en los sentimientos, están bien elaboradas las fake news, no son productos de amateurs, están muy bien elaboradas. Cuando les estaba contando las anécdotas de San Martín, una muy linda, que no la quiero dejar pasar, Carlos Alvear hizo un libro falso, una autobiografía de San Martín, un libro firmado por San Martín, pero hecho por Alvear, donde con mucha sutileza San Martín iba reconociendo actos de corrupción de él, errores, todo mentira, pero ese libro es un ejemplo de fake news porque entras con un caballo, porque tiene muchos puntos de verdad y en las cosas más complicadas va la mentira más grave, ¿viste? Entonces, yo le decía que quería hablar sobre todo de mi experiencia como periodista. Les comentaba esta anécdota con Cristina en Roma, pero cuando empezó la pandemia, yo trabajaba de gerente de noticias de la TV pública. Empezamos en diciembre del 2019, cuando asumió Alberto, y en marzo nos pega la pandemia, como a todo el país, como a todos en lo personal, pero además, y como todos los organismos del Estado en ese momento, que tenían un plan y hubo que cambiarlo de golpe por la pandemia. Y lo que rápidamente nos dimos cuenta y lo que más nos impactó fue la lluvia de fake news que empezaron como nunca y sobre todo con el eje, por supuesto, en el coronavirus. Pilas de noticias todos los días que teníamos que ir trabajando día a día en cómo desbaratarlas, no todas, porque era una lluvia que no podía tapar todas las goteras, o un incendio que no podía apagar todos los focos, pero sí por lo menos nos buscábamos detenernos en las que podían causar más daño a la salud pública, tanto la física como la psicológica, ¿no?, de la población, porque algunas eran verdaderamente riesgosas. Yo me anoté algunas de las que vivimos y tuvimos que salir a contrarrestar. El uso de barbijo en niños menores de 12 años puede provocar falta de oxígeno y baja de defensas. Las vacunas, esto es cuando se estaban elaborando las vacunas, todavía no había ninguna vacuna aprobada ni en funcionamiento, ¿no?, ni menos aplicada. Las vacunas causan efectos graves en el 20% de los voluntarios, en los ensayos clínicos, ¿no?
Las vacunas causan esterilidad en hombres. Las vacunas tienen un tipo de mercurio tóxico que puede causar trastornos neurológicos. Las vacunas pueden alterar nuestro ADN. Las vacunas tienen aluminio que provocan daños neurológicos. Algunas vacunas no se probaron en animales y se hicieron ensayos directamente en humanos. Las vacunas pueden generar cáncer. El 80% de los recuperados de COVID pueden tener secuelas cardíacas, el 80%. Los niños se contagian de COVID pero no lo transmiten. El uso prolongado de tapaboca puede causar hipoxia. Argentina tiene el porcentaje más alto de personal de salud infectado por COVID. El dióxido de cloro cura el COVID. Hubo gente que murió por hacer caso a este consejo. Los medicamentos para la hipertensión favorecen el riesgo de mortalidad en el COVID. Bueno, y cifras, bueno, muchas más. Aparte de de otras fake news que hacían hincapié en los efectos económicos de las restricciones que imponía la pandemia. Cierra Fernet Branca, Coca-Cola se va del país. Todas las que hubo que salir a desmentir, e incluso con aclaración de las propias empresas que tuvieron que salir a desmentirlo. Globo se va de la Argentina. Esta es fantástica. El gobierno va a estatizar los alfajores Capitán del Espacio. Es buena igual. Es buena. Pero Capitán del Espacio tuvo que sacar un comunicado. Renunció Martín Guzmán como ministro de Economía. El gobierno está preparando un corralito. El Observatorio de Medios va a controlar los contenidos de los medios. Bueno, es agotador trabajar todos los días en medio de eso. La recomendación de chequear, por supuesto, es muy buena, pero es muy difícil para el público consumidor de noticias, ¿no? Creo que era Mark Twain que decía que es muy fácil engañar a alguien, pero es muy difícil convencerlo de que fue engañado. Entonces, si vos le decís a este tipo lo asesinaron, y vos lo crees y lo escuchás por muchos lados, no te lo dijo uno, te lo dicen todos los medios, y vos lo repetís. Y después cuando te dicen, no, mira, se suicidó, no lo asesinaron, imposible que lo hayan asesinado. Y vos te vas a resistir a creerlo, vos ya lo creíste, ya lo difundiste, ¿cómo te vas a echar atrás? Es muy complejo. Esa condición humana hace que las noticias falsas sean muy resistentes. Son muy resistentes también porque el que se comió el concepto falso es muy reacio a admitirlo y a dar vuelta a su posición. Yo le decía que las fake news operan sobre las emociones, sobre los sentimientos y sobre el sentido común. Pero lo que es peor, un sentido común previamente creado como un campo fértil para que después tengan efecto esas fake news, ¿no es cierto? Los grupos de derecha que tienen mucho más posibilidades de hacer prevalecer la fake news sobre los grupos progresistas, llamémosle, hacen que los autoritarios se llamen libertarios, que los fascistas se llamen republicanos. Y eso ya es una fake news marco, es como una mega fake news donde eso ya queda instalado y sobre eso se pueden construir fake news cotidianamente. Yo pensando en el futuro, y ya termino, cuando me levanto pesimista digo esto es muy difícil de revertir, por todo lo que ya sabemos. Ahora si me levanto optimista, digo por ahí, ahora hay un súper entusiasmo con las redes y con el tiempo va a ir decantando, va decayendo, no se produce un efecto de saturación quizás y la gente empieza a cotejar un poco la realidad a contrastarla con lo que le dicen los medios. Ustedes piensen que hasta no hace muchos años, la mayoría de la gente creía que los medios de comunicación tradicionales eran objetivos, ¿no? Yo trabajé en Clarín 18 años, trabajamos también con Diego. Cuando yo trabajaba en Clarín decía, no, lo dice Clarín. Ahora lo dice Clarín, por lo menos para una buena parte de la sociedad. Una buena parte de la sociedad
comenzó a descreer de la objetividad de los medios desde hace un tiempo. ¿Por qué? Porque hubo sectores que salieron a confrontarlo y a revelarlo y a demostrar que no eran objetivos. Digo Clarín porque es el grupo más importante de la Argentina. Eso se pasó con otros grandes medios en otros países, por suerte. Entonces, yo creo que lo que hacemos acá, así como se hizo ese trabajo de develar que los medios no eran objetivos, a mí me parece que todo lo que hagamos, esto que estamos haciendo acá y todo lo que hacen mucha gente en función de las fake news, puede servir. Es seguir insistiendo en desmascararlas, en revelarlas y en mostrar que eso nos está haciendo daño, la famosa infodemia que vivimos en estos 2 años, nos golpea, nos hace daño y muchas veces hasta causa muertes, como hemos visto. Así que me parece que aún con pesimismo no queda otra que seguir insistiendo para dejarlos un poco al desnudo cada día. Gracias. Te voy a sacar por la vida. Bueno, siguiendo con lo que justamente decía Daniel Míguez, lo que nosotros vemos justamente en esta construcción de las fake news tiene que ver con esas informaciones que se construyen desde un lugar de demonizar determinadas situaciones o de justamente poder difundir cuestiones que tienen un interés político e ideológico. Y en eso está la pregunta también, por qué es lo que pasó, digamos, con la ley de medios, con algo tan importante como para debatir el conglomerado mediático que tenemos hoy por hoy con Clarín como uno de sus mayores exponentes, ¿no? Lo que es importante también es pensar en cómo se construyen estas fake news y la necesidad de ver esta distancia que cada vez más tenemos sobre la noticia, digamos, y esta distancia da un juego de posibilidad para que se crea o no sobre aquello que nos están contando. Las redes sociales funcionan juntamente como operadores muchas veces de esta difusión y de acrecentar la difusión, y en eso podemos ver la construcción de una fake, pero de una desinformación muy fuerte. Esta desinformación que uno repite y replica sin preguntarse, como vos decías, qué es lo que está pasando, sin preguntarse si realmente es verdad o no. Pero digamos, la responsabilidad está puesta justamente en los medios de comunicación. Nosotros muchas veces vemos cómo familiares nuestros, amigues nuestros van replicando una información que reciben sin chequear ni siquiera qué es lo que está pasando, y aparece grandes exponentes como los medios de comunicación hegemónicos para difundir estas cuestiones, ¿no? La pandemia en eso acrecentó los niveles de exposición de estas noticias falsas. La pandemia operó, digamos, para que estos ejemplos que vos ponías fueran cada vez mayores a costa de muerte, como decías con el tema de la lavandina. Viviana Canosa difundiendo sobre la necesidad de tomar lavandina por poco y los peligros que eso conllevó. Bueno, ¿qué aparece ahí como esa construcción de verdad en tiempos de posverdad? Cómo aparece esa construcción de verdad legitimada por medios de comunicación hegemónicos y repetidos al constante. Eso es justamente lo que construye, es la posibilidad de ser pensados desde un lugar absolutamente erróneo, pero que también, digamos, se difunde y queda. Esto de, bueno, se suicidó cuando se sabe, digamos, qué es lo que realmente pasó, sino, o qué es lo que quedó en el camino, ¿no? En esto, teniendo como telón de fondo justamente lo que decíamos, el discurso de la posverdad, aparecen los discursos de odio. En un país tan polarizado, con una denominación como la grieta, pero no por ser pensados, digamos, podríamos pensar, yo cuando vos hablabas decía, bueno, lo que pasó en España en la Guerra Civil, digamos, las polarizaciones siempre existieron. Nosotros lo que tuvimos es un medio como Clarín que tomó esa polarización para justamente demonizar a los gobiernos populares. Y en eso retomo los ejemplos que iba a trabajar hoy en lugares como en el que estamos. No es menor estar en Tecnópolis hablando de esto. Justamente el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el 2013 genera la posibilidad de que muchos entremos a un lugar público para poder vivir una experiencia como la que transitamos hoy o como la que están transitando un montón de personas en este momento adentro de Tecnópolis. Zamba, en eso hay imágenes que van pasando, que las fuimos pasando por ahí como para certificar, digamos, esto que estábamos diciendo. Zamba fue
la representación del otro, ¿no? Del otro no construido por una Argentina hegemonizada justamente por el discurso de que somos los blancos que vinimos de Europa, cuando en realidad nuestras pieles, por lo menos la mía, no lo declara, y cómo eso empieza a aparecer cuando se puede discutir que Zamba, que es un chiquito inquieto de la escuela pública, puede viajar en el tiempo y conocer su historia. Zamba fue la representación de muchos y muchas estudiantes pequeños. En eso hasta su merchandising significó mucho, porque había desde cuadernos de Zamba, cuadernos para pintar de Zamba, pin de Zamba. Bueno, Zamba logró tener ese protagonismo y el gobierno de Macri en el 2015, una de las primeras medidas que toma, luego de bajar la ley de servicios de comunicación audiovisual, es destruir Tecnópolis. Destruir como las imágenes que ustedes ven, ¿no? Con el Zamba tirado al piso y destruido de mil maneras, ¿no? Destruir al pibe que puede ser a nuestro pibe, al pibe de Argentina, al pibe representado de Argentina. Y en eso, la construcción sobre lo que se gastaba en Tecnópolis, lo que se malgastaba en Tecnópolis, de para quiénes eran, para los planeros, para quiénes eran, un proyecto cultural que beneficiaba a muchos. Al principio de la pandemia aparece una imagen de Zamba adolescente, que ya era una imagen previa, ya era una imagen hecha por la misma, digamos, por los mismos que habían hecho Zamba, una imagen de Zamba adolescente, pero convertida en meme, con Zamba con una pistola en la mano y risueñamente diciendo que así quedaban los pibes después de tener cerradas las escuelas, cuando las escuelas no estaban cerradas y se planteaba la posibilidad de la continuidad pedagógica justamente en un momento en el que el mundo estaba siendo azotado por el coronavirus, cuestión de la que hoy tratamos de zafarnos lo más posible, pero sabemos que hay lugares del mundo que la están viviendo de nuevo mal. Sin embargo, la construcción de La Nación y de Clarín fueron las más fuertes para poder pensar en contra de Alberto Fernández, del gobierno de Alberto Fernández y de la pandemia o de las decisiones que se tomaban. La Nación fue el que más generó discurso de odio sobre eso y Clarín el que más habló mal del gobierno de Alberto Fernández y las medidas que se iban tomando sobre el cierre y sobre las medidas que se iban tomando en relación a la posibilidad de la vacuna. La vacuna, como decía el compañero, fue uno de los discursos más estigmatizados. La vacuna en relación a qué vacuna servía o no, tanto que cada uno de nosotros seguramente tuvimos cerca a alguien que decía si se iba a vacunar con Sputnik o si no se iba a vacunar con Sputnik, demonizando justamente la vacuna rusa, lo que significaba la vacuna rusa, solamente porque Rusia justamente, contrariamente a Estados Unidos, lo que hace es ayudar a países latinoamericanos muchas veces con algunas cuestiones. Bueno, justamente por eso Clarín demoniza esa situación y hay en esas imágenes que ustedes ven, hay determinados títulos que lo que dicen es que la vacuna de Estados Unidos era la que mejor estaba siendo certificada. Podríamos estar de acá a las 10 de la noche nombrando un montón de noticias sobre las vacunas que demonizaban y también pensando, digamos, cómo desde exponentes como Elisa Carrió, medios de comunicación en horarios centrales, canales como TN, como Canal 13, en horarios centrales, también demonizaban la vacuna y generaban noticias falsas sobre lo que nosotros conocíamos. Ese discurso de odio representa también la significación sobre lo popular, ¿no? Sobre lo popular estigmatizado. Y para que el pibe sea pibe chorro, para que el pibe sea pibe turro porque es marrón, necesita ser estigmatizado y necesita ser nombrado de estas miles de maneras. En eso aparece también, digamos, en las imágenes que nosotros teníamos para ver hoy, las imágenes de los cuerpos. En febrero de 2021 fue las imágenes de los cuerpos de los políticos más representativos del kirchnerismo en un momento, justamente hablando de los cadáveres. Algo que no fue estigmatizado ni por La Nación ni por Clarín. No fue estigmatizado de ninguna manera y fue difundido como una marcha de protesta contra el encierro, contra la democracia, porque por la democracia no nos dejaban ni siquiera salir, que había falta de democracia, que no se podía estar en este país.
Y ese discurso representó la posibilidad de que hasta que algunos marcharan para que nos dejaran salir como si estuviésemos presos, como si no estuviésemos en nuestra casa siendo cuidados y como si no hubiese habido una campaña de vacunación que representó una de las más importantes. En torno a eso aparece hace pocos días, conmemorando el famoso corralito que nosotros vivimos en 2001, una noticia falsa que representa justamente lo que podía generar miedo, que si había dólares en nuestras cajas de seguridad, y justamente se le habla a un segmento de la población, ¿no? Como me dijo una vez mi mamá, a mí no me importa lo de los dólares, porque yo allí no tengo guardados dólares. Hay algún segmento de la población al que le importa si los dólares están guardados en el banco. Obviamente que la representación del dólar mueve nuestro perímetro cotidiano, pero hay algunos solos que tienen guardados dólares en el banco. En eso representaron el miedo a una clase media, media alta, para decir, bueno, que a 20 años de que hayan confiscado sus cuentas, iban a ser confiscadas nuevamente. El posicionamiento de estos medios de comunicación, más lejos de ser objetivos, son absolutamente ideológicos, y lo que configuran justamente son la posibilidad de generar una verdad que excluye cada vez a más personas. Ayer, y para ir cerrando, tuvimos justamente una convocatoria que unía a líderes populares de Latinoamérica, líderes populares que han luchado contra estos medios hegemónicos y que han tenido el costo de luchar contra estos medios hegemónicos. En esa convocatoria tan fuerte se juntaron un montón de personas, y ya hoy en Impulso Baires, en el tuit de María Eugenia Vidal, que ustedes pueden leer ahí, aparece la estigmatización en función de lo que se gastó en la convocatoria de ayer, en esa convocatoria de negros, en esa convocatoria de peronistas, de peronchos, de choriplaneros, que seguramente ustedes saben, como hemos vivido nosotros ayer, no fue así, y lo que representa es justamente la posibilidad de repensar la democracia como el espacio de participación. Bueno, justamente eso es lo que van a estigmatizar esta semana. Nos dejo a todos la tarea esta semana de seguir revisando qué es lo que pasa en los medios de comunicación hegemónicos con lo que vivimos ayer, con la fiesta que vivimos ayer, con Lula, que va a llegar nuevamente a representar a nuestros brasileros compatriotas, a Cristina, que mueve esa cantidad de pueblo de manera orgullosa, a Alberto, a Mujica, a todos los que estaban ahí, digamos, los van a estigmatizar toda esta semana con cuánto se gastó, luego de haber enfermado a sus familias, no hay límite para una fake news en esa representación. Como dijo Rosana Reguillo, y para cerrar, el temor se experimenta individualmente, se construye socialmente y se comparte culturalmente. Lo que aún significa más, los medios son los encargados de distribuir las esporas del miedo para que llegue de manera eficaz a las poblaciones. Lo escribió hace bastante Reguillo. Vos hablabas de San Martín. Bueno, creo que la tarea es mucha para darnos, porque todavía vamos a ser víctimas de mucha fake news si seguimos con medios concentrados en esta Argentina. Gracias. Bueno, qué difícil, queda poco ahora por decir. Pero bueno, primero agradecer el espacio a la Secretaría de Políticas Universitarias, bueno, y en mi caso personal a la directora de la carrera de comunicación de la UBA, que me convocó a participar, al vicedecano electo Diego Echarras, que por ahí andan ambos, así que muchas gracias. Y bueno, a los bifes, digamos, ¿no? Bueno, que esta charla y con esta temática se desarrolle en este diciembre, a mí me remitió inmediatamente a un graffiti que para muchos de los que transitamos el ámbito del periodismo y la comunicación se convirtió en un graffiti mítico, ¿no? Este mes se cumplen 20 años desde que algún ser anónimo, pero muy perspicaz,
escribió con aerosol negro en una calle del barrio de San Telmo, más precisamente en la calle Chile, un grafiti que decía: nos mean y los medios dicen que llueve. Recién Daniel mencionaba el caso de Nerón, mencionaba el libro apócrifo, la autobiografía apócrifa de San Martín. Este grafiti, son todos ejemplos, bueno, que nos sirven para argumentar que en verdad esto que hoy tenemos tan en boga, que son las fake news, no es algo nuevo. Solo que por ahí recibían otros nombres, ¿no? Uno de los más usados quizá haya sido las operaciones de prensa, ¿no? Pero bueno, no es algo nuevo. Sí vale hacer un subrayado, ¿no? Una diferencia, me parece. Una fake news no es un error de información, no es una noticia falsa, ¿no? Que podría tratarse de un error, tratándose de que el periodismo lo hacen seres humanos, los seres humanos somos falibles, podemos equivocarnos. Una fake news, aparte de ser falsa, tiene intencionalidades políticas, ¿no? En términos jurídicos hay real malicia. Decíamos que no son nuevas y tampoco son exclusivas de la Argentina, ¿no? Es un fenómeno absolutamente global. Mal de mucho, consuelo de tonto. Pero es así, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el editorial por medio del cual el New York Times, el 26 de mayo de 2004, pedía disculpas por haber desinformado. Yo prefiero decir mal informado o en un sencillo castellano mentir, ¿no? Sobre las supuestas armas de destrucción masiva que poseía el Irak de Saddam Hussein, ¿no? Aquella información falsa permitió generar un consenso, no ya solo dentro de la sociedad de Estados Unidos, sino en el mundo occidental, para invadir Irak y ejecutar a Saddam Hussein. ¿Qué reconocía el New York Times en aquel editorial? Decía: hemos encontrado una serie de casos de cobertura informativa que no fue tan rigurosa como debió haber sido. Y después agrega una frase particularmente reveladora: los relatos de los desertores iraquíes no siempre fueron sopesados en relación a su fuerte deseo de que Saddam Hussein fuera derrocado. Vemos aquí de manera confesa el claro interés político que buscaban esos relatos, ¿no? Nosotros a nuestros estudiantes buscamos inculcarles la honestidad y la responsabilidad profesional. Siempre les decimos que hay que trabajar a conciencia, que no da lo mismo utilizar una palabra que otra, que no da lo mismo una fuente que otra, que no da lo mismo un dato que otro, que no puede ejercerse el periodismo sin compromiso y de manera liviana. Siempre les digo que la mala praxis de un cirujano puede tener como consecuencia la muerte de una persona y que eso es muy fácil de entender y de percibir, pero pocas veces se dimensiona las graves consecuencias que puede tener la mala praxis periodística. Fíjense en el caso que acabamos de citar, la invasión a Irak, ¿no? Posibilitó una guerra devastadora. El propio gobierno de George Bush reconoció 30.000 civiles muertos por esa invasión. Por lo tanto, seguramente hayan sido muchísimos más. Un par de meses antes de aquella editorial de New York Times, en España sucedía el atentado de Atocha, ¿no? Con 191 muertos en la principal estación de trenes de Madrid. El diario El País, el de mayor circulación de España, por ahí asemejable al lugar que ocupa aquí el diario Clarín, ¿no? Ese día decidió salir con una edición vespertina, es un matutino, salió al mediodía con una edición especial, porque el diario a las 7 de la mañana, cuando estaba en los kioscos, ya era viejo, el atentado fue a las 7:05. Y salió ese mediodía con un título en su tapa, en letras catástrofe, que decía: atentado de ETA en Madrid. 72 horas después del atentado se realizaban las elecciones generales en España. Y si en la opinión pública quedaba en claro que los autores de ese atentado pertenecían a una célula que se reivindicaba como islamista, el Partido Popular, que era el que estaba en el gobierno en ese momento, iba a perder las elecciones por su política exterior, que había sido ni más ni menos un aliado activo de Estados Unidos enviando tropas a Irak. Lo que pasó en verdad es que el sábado a la noche, pocas horas antes de las elecciones, se producen las primeras detenciones y efectivamente
los ejecutores del atentado se reivindicaban como islamistas, por lo tanto, el PP perdió las elecciones, ¿no? Pero si no hubieran ocurrido esas detenciones, es probable que las hubiera ganado. Y el que cuenta esta historia, digo, no la cuento yo, ni es una conspiración de lector travieso, sino la cuenta José Luis Siveiro, el que era el director del diario El País en ese momento, el autor de ese titular y de esa tapa. La contó aquí en Buenos Aires en un seminario para editores que organizó, un seminario de editores internacionales que organizó Clarín en el año 2006 y quedó hasta registrada en un hermoso libro con todas las ponencias. Esa fake news no causó muertes, pero estuvo a punto de cambiar un resultado electoral. Entonces la mala praxis periodística tiene terribles consecuencias, aunque da la sensación que, bueno, después de todo, ¿no? Es un artículo más que se escribe en un diario. No es casual que haya traído dos ejemplos vinculados a la invasión a Irak, ¿no? A una guerra. Como todo tiene que ver con todo, como dirían algunos, podemos vincularlo también con la Argentina. Fue el fallecido Julio Blanc, ¿no? Uno de los editores con mayor responsabilidad de los últimos años en Clarín, en una entrevista realizada por La Izquierda Diario, quien reconoció que tras el conflicto por la ley de medios, el diario en el que trabajaba comenzó a hacer periodismo de guerra. La caracterización brutal de Blanc merece ser explicitada. En su libro Falsedad en los tiempos de guerra, publicado en el año 1928, el barón de Ponsonby, un pacifista británico, reprodujo una frase que en realidad pertenecía al senador estadounidense Hiram Johnson, quien la había pronunciado ya en medio de la Primera Guerra Mundial. La frase decía: la primera víctima de una guerra es la verdad. Entonces, si alguien hace periodismo de guerra, confesión de partes, relevo de pruebas. Pero si la publicación de noticias falsas con intencionalidades políticas no es una conducta novedosa ni un fenómeno exclusivamente local, ¿por qué ahora se metieron la agenda de manera con tanta presencia, digamos, ¿no? Tengo tres hipótesis no excluyentes. Uno es, cambió el modelo de negocio de las empresas periodísticas, donde el negocio ya no es vender noticias, sino contar con medios de comunicación que permitan generar corrientes de opinión, cuanto no extorsiones, para obtener beneficios en negocios todavía mucho más grandes. Otra hipótesis es que el mecanismo oculto, mejor dicho, el mecanismo antes oculto, quedó develado, ¿no? Y una importante parte de la población descubrió el truco, como decía Daniel, ¿no? Sobre todo después del debate de la ley de medios. Y la tercera hipótesis es la velocidad de transmisión y alcance que ofrecen hoy las redes sociales y los nuevos hábitos de consumo de información que las redes nos proponen. Sobre esto hay mucha gente, muchos académicos investigando. Bueno, tenemos acá a Yelén, podemos mencionar a Natalia Arrueta, Ernesto Calvo, Paula Sibilia, entre muchos otros. Por lo que yo preferiría hablar desde otro plano en el poquito tiempo que me queda. No ya desde la investigación y el diagnóstico de la fake news, sino que me gustaría salir de este plano y si no, digamos, empezar a preguntarnos qué hacemos con la fake news, qué podemos hacer con ella, qué pueden hacer las universidades con ella y más precisamente, ¿no? Las carreras vinculadas al ámbito de la comunicación y al periodismo. Algunos proponen combatir las fake news generando observatorios, desmentidas, lo cual, como Daniel también dijo, demanda una tarea titánica, ¿no? Además es interesante analizarse, ¿no? Que el propio sistema de medios hegemónicos creó su plataforma contra la fake news, ¿no? Se llama Reverso, por lo cual se autolegitiman como garantes de la verdad de las propias fake news que ellos publican y hacen circular, ¿no? Deciden cuáles desmienten y las que no desmienten son verdad y muchas veces son ellos las que las ponen en juego. Y como Daniel dijo, es una tarea imposible. Solo con el listado que leyó, ¿no? Demandaríamos no sé cuánto tiempo y energía por desmentirla. Otros proponen regular de alguna manera esta circulación de mensajes.
¿no? Y están aquellos que dicen que lo mejor es formar las audiencias para que creen anticuerpos y puedan detectar y descartar ellos mismos la fake news. Ninguna de estas propuestas es inválida y excluyente entre sí. Pero yo, y vuelvo a citar, ustedes sabrán a quién, vengo a proponerles un sueño. Y es que las universidades tengan sus propios medios, con otra lógica de producción y que a su vez se conviertan en un semillero de profesionales con otra concepción de periodismo, que no es nueva, pero que quedó un poco olvidado en estos tiempos de precarización laboral y vertiginoso avance de las tecnologías. Se trata de mirar al periodismo como un servicio social. Desde un análisis estructuralista no puede negarse el poder fáctico de los grandes conglomerados de las telecomunicaciones, pero tampoco es bueno calificarlos de omnipotentes, porque si no nos paralizamos. Si son todos poderosos, ¿qué podríamos hacer nosotros? Y nosotros podemos hacer mucho, ¿no? Una investigadora de nuestra facultad, Mercedes Calzado, escribió la semana pasada: Lucas, por Lucas González, el adolescente asesinado por gatillo fácil en la ciudad de Buenos Aires. Lucas fue noticia, los motivos por los que lo fue son diversos: su juventud, su profesión, la brutalidad policial, la fuerza de la palabra de sus amigos y familia. También fue noticia por la intervención de un conjunto de periodistas críticos que muchas veces corren en desventaja frente a la posición hegemónica que legitima las prácticas violentas. Intervenciones periodísticas atentas que en este caso tomaron cuerpo a medida que se multiplicaban los testimonios y evidencia de la violencia policial. Una disputa discursiva tantas veces desigual con el carancheo del periodismo de la inseguridad y con la espectacularización de los programas de información general. Desde mi humilde punto de vista, las universidades tenemos la posibilidad de crear medios propios de comunicación y de formar periodistas con otras prácticas, diferentes a las prácticas del mercado. Por su naturaleza, los medios universitarios no dependen de una pauta publicitaria que podría condicionarlos, no tienen la necesidad de vender para subsistir, ni son esclavos del clickbait. Si estos medios, además, operaran de manera articulada y en red, creo que tendrían una potencia notable para incidir en la disputa de la agenda y en la corriente de opinión. Pensemos que existen 65 universidades nacionales con un total de más de 2 millones de estudiantes, ¿no? Fíjense el volumen del cual podemos estar hablando. Los medios universitarios se hacen cargo de la formación profesional, pero también pueden aportar de manera significativa a la tercera misión que tiene el nivel de educación superior, que es su rol extensionista, muchas veces menoscabado. Por eso es importante que se conformen medios universitarios de noticia y no medios de noticias universitarias. Debemos salir de nuestra burbuja, de hablarnos entre nosotros, de nuestras propias aulas y hablarle a la sociedad de lo que a la sociedad le interesa. Desde la experiencia personal que llevamos en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA a través de ANCOM, su agencia de noticias, ya hace casi 7 años, el rol extensionista está dado por 2 vías. Por un lado, se convirtió en un medio de comunicación mediante el cual una parte de la sociedad se informa, ¿no? Sin poner un peso en publicidad, en promoción. Tenemos más de 1000 visitas diarias en nuestra página web, 11.000 seguidores en Facebook, más de 6.000 en Twitter, 5.000 en Instagram. Y es todo orgánico. O sea, si nosotros encima tuviésemos la posibilidad de poner una pauta, todo esto se multiplicaría. Pero por otro lado, y quizá mucho más importante, ANCOM se convirtió en un canal, en una vía para un montón de colectivos vulnerados en sus derechos, un canal por donde pueden transmitir y visibilizar sus demandas, sus necesidades, ¿no? Muchas veces ignoradas por el sistema hegemónico de medios. Nosotros proponemos otra agenda, una agenda que dialogue más con la agenda ciudadana y menos con la del Palacio o el Círculo Rojo. Si nosotros evaluamos la tapa de los diarios de la semana, por lo menos hasta ayer, que pasó algo importante, vamos a ver que la tapa de los diarios, los portales de noticias, las radios, los canales de televisión, los posteos en las redes sociales, vamos a llegar a la conclusión que la noticia más privilegiada de la semana fue la ruptura del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, ¿no? Es la que ocupó más espacio, tuvo más tiempo. Yo les propongo a ustedes un desafío. Cuando termine esta charla,
salgan afuera, ¿no? Y hablen con la gente que transita por este hermoso predio y pregúntenle a todos, ¿no?, qué opinan de la fractura. Apuesto lo que quieran, pero lo que quieran, estoy dispuesto a escuchar apuestas, que la mayoría desconocerá el tema del que hablan, se manifestará indiferente, no les preocupará en lo más mínimo. Quizá hasta algunos de los que están acá sentados, que supuestamente somos una población informada, que nos interesa la comunicación, nos interesa la cosa pública, les sucede exactamente lo mismo. La fractura del bloque de la UCR no es técnicamente una fake news, pero también es una noticia contaminante. Es algo que le importa a muy poquitos y ocupa el lugar de temas que no están, invisibiliza temas que le preocupan a las mayorías. Y eso también nos tenemos que preguntar. Y ojo que esta es una trampa que también caen muchas veces los medios que nosotros llamamos progresistas, populares. Este divorcio de la agenda de los medios, del sistema político, del sistema económico-financiero con la agenda de la sociedad fue la que aportó bastante para incubar la crisis del 2001 que terminó con el que se vayan todos y que dio lugar a aquel graffiti, ¿no?, en San Telmo, con el cual empecé esta conversación que decía, ¿no?, los mean y los medios dicen que llueve. El periodismo universitario tiene la posibilidad, me gustaría decir la obligación histórica, por ahí suena rimbombante, de poner otra agenda, de proponer otra agenda, otras voces y también decía otras prácticas. Un poco por la precarización laboral, decía, y otro poco por las comodidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, los medios de comunicación transformaron a los periodistas en oficinistas. El WhatsApp parece poder resolverlo todo, sin renegar de la potencia que las tecnologías pueden dar a nuestro trabajo. Nosotros intentamos formar periodistas que sientan pasión por embarrarse, por hacer periodismo en el lugar de los hechos. Estamos convencidos que el mejor periodismo se hace en el lugar de los hechos, preguntando, mirando a los protagonistas a los ojos, conociendo cómo viven, cómo piensan. ¿Cuántos periodistas hoy hablan de la pobreza, de los pobres, de los movimientos sociales, de los planeros? Así lo llaman y probablemente nunca hayan visto uno solo a la cara. No conocen cómo es su casa, cómo es su barrio, cómo es su trabajo informal. El desconocimiento es la primera causa de la estigmatización. Recién Ayelen nos hablaba de la estigmatización, del uso de samba para estigmatizar, ¿no? Decía que el desconocimiento es la primera causa de la estigmatización, de la discriminación, de la misoginia. Y con esas estigmatizaciones, ¿cuánto tienen que ver los medios de comunicación en los discursos de odio que hasta ayer eran vergonzantes, pero que ahora circulan no solo con permiso, sino que también se votan? Con otras agendas, con otras fuentes, con más datos y menos adjetivos, con menos peroratas editoriales, los medios universitarios, como actores políticos, pueden salir a dar la batalla por el sentido común. Por un lado, visibilizando a los sectores vulnerados en sus derechos, abrirles nuestros canales para que expresen sus necesidades y demandas, algo que ya estamos acostumbrados a hacerlo, por lo menos como dije recién en ANCOM. Perdonen el anglicismo, pero tenemos ya un know-how de cómo se hace. Pero agrego otra propuesta que deberíamos incorporar a nuestras agendas y que no nos resulta tan fácil. También deberíamos comenzar a mostrar la obscenidad de la riqueza. Porque mostrar al pobre en un punto es bastante fácil, no solo porque hay muchos, 40% en nuestro país, sino también que están muy expuestos. Pero mostrar a un rico es más difícil. Se esconden detrás de los muros, tienen guardaespaldas, viajan en autos polarizados o directamente en helicópteros. Viven en barrios cerrados y tienen sus cuentas cifradas y encriptadas en paraísos fiscales. Pero al menos aquellos que creemos en que debe haber una distribución de la riqueza para una sociedad más justa, sabemos que es imprescindible mostraros esa obscenidad para crear un nuevo sentido común. Uno que condene y desnaturalice, sobre todo, esa situación en la que hoy vivimos. Vivimos en un mundo en el que la mitad del planeta es pobre, mientras que el 1% acumula el 82% de la riqueza global. La riqueza de 15 multimillonarios de Estados Unidos equivale al PBI de la Argentina. Solo la riqueza de Bill Gates equivale al 16% del PBI de la Argentina.
y es superior al PBI de 121 países. En Argentina, 8 de cada 10 personas no tienen ingreso por encima de la canasta básica de alimentos, mientras que, según un informe del colega Alejandro Berkovich la semana pasada, este año se patentaron 384 aviones privados, más de uno por día. Pertenezco a una generación de periodistas que degradó la profesión. Lo digo con vergüenza y con dolor. Muchos de nosotros abrazamos este oficio para luchar contra la injusticia, denunciar la dictadura, después la expoliación del Estado, pero muchos sucumbieron a las mieles del poder. Muchos de ustedes se están formando, veo a los que están sentados con alegría, muchos estudiantes de la carrera. Ustedes son los que tienen la posibilidad de refundar esta profesión, de volverla digna y volverla a un servicio social. Y las universidades tienen el deber histórico de generar las condiciones para que esto se pueda hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, si alguna persona tiene algo para compartir, alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Acá. Bien. Buenas tardes. Recordaba el caso Nisman ante las elecciones. Cuánto influyó en esa derrota, que después tuvimos consecuencias tristísimas en el pueblo y acá en este ámbito que fue destruido, como lo había expresado recientemente. La verdad que yo estoy orgullosa de los profesores de la Universidad de La Plata, Bube, la otra profesora que no recuerdo los nombres, Marga, Bernarda, gracias. Realmente tenemos profesores que realmente representan ese desafío que usted habló, ese compromiso que debemos refundar para que realmente construyamos un país digno. Y lo que me gustó también, y que yo también pensaba, pero a veces uno no tiene un referente que le diga, sí, tenés razón. Esto no solamente de visibilizar la pobreza, sino la riqueza. Porque la verdad, ayer escuché en C5N, que es el único medio que habló del patentamiento escandaloso de los aviones privados. Gracias. Si no, sigo hablando. Para que sepan, ella es una estudianta de la sede, es una sede que está cerca de la Facu, pero que está lejos cuando uno no puede llegar a la universidad por un montón de cuestiones cotidianas. Y están acompañándonos, así que bueno, muchísimas gracias por estar acá, por este viaje y bueno, por estar charlando así con nosotros. Eso es importantísimo, primero que todo. Y bueno, es como decís vos, ¿no? Tiene que ver con esto que decían también acá en la mesa, ¿no? La posibilidad de debatir, digamos, también desde las universidades, estas mentiras construidas, estas fake construidas en los medios hegemónicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera la palabra? ¿No? ¿Sí? En realidad no sé si, no es una pregunta, sino más bien alguna reflexión que se me disparaba escuchando tanto a Diego y lo linkeo con algo de lo que decía Yelén. Me parece recontra interesante esta propuesta de fortalecer los medios universitarios. Formo parte de la Universidad Nacional de La Plata, que cuenta, entre otros medios, con TVU, que tiene una propuesta recontra interesante, pero que se le hace muy difícil disputar sentido y disputar agenda contra los medios hegemónicos, poderosos, que controlan las grillas, ¿sí? Para TVU, por ejemplo, todavía no logró entrar en el cable, en el básico, digamos, en el analógico, no sé bien cuál es el nombre, que es el que tienen la mayoría de las personas en su casa, entonces se hace muy difícil disputar sentido desde ese lugar. Y lo linkeaba con lo que hablaba Yelén de la importancia de volver a discutir sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual, para que esto deje de ocurrir y que finalmente sí las universidades puedan sentarse en la mesa de los grandes medios y empezar desde ese lugar a disputar sentido y bueno, a generar otra manera de pensar, un pensamiento
mucho más crítico. Y creo que muchos y muchas de los que estamos acá presentes tenemos la responsabilidad de volver a militar esa ley de servicios de comunicación audiovisual y en los espacios que ocupamos, en las facultades, en las universidades, en las sedes, tenemos que dar esa discusión. Es un desafío, pero principalmente es una responsabilidad como comunicadores y como comunicadoras. Si no, creo que va a ser muy difícil llegar a esto que apuntabas, Diego, que me coincido 100%, pero creo que en este escenario no sé si es posible, digamos, de llevar a cabo. No tengo duda que hay que seguir militando y luchando por una nueva ley de medios de comunicación. Ahora, lo que también estoy convencido es que mientras eso no suceda o no sea posible en cuanto a su concreción, no debemos paralizarnos. Siempre pongo el mismo ejemplo, quizá algunos lo hayan escuchado. La obra maestra del periodismo argentino es la Carta Abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh. La leemos todo el tiempo, se las hacemos leer a nuestros estudiantes, siempre la reivindicamos. Yo siempre subrayo y recuerdo que la Carta Abierta a la Junta Militar no fue publicada en ningún lado, ¿no? O sea, no hubo ningún medio de comunicación que la publicó y sin embargo la carta trascendió a su autor y la consideramos una obra maestra del periodismo. Hoy, y acá me pongo del otro lado, yo recién cuestionábamos a las redes sociales en cuanto a su condición de replicantes de fake news y potenciadoras. Bueno, tenemos un montón de medios que nos permite hacer periodismo más allá de los medios grandes. Digo los medios grandes y no los grandes medios porque no tienen grandeza, ¿no? O sea, digamos, tenemos que confiar en nuestro poder, insisto. Vos hablabas de TVU y está buenísimo. Ahora, también sepamos que de mi generación para abajo, televisión, ¿no? Ven muy pocos, por ejemplo. Entonces, confiemos en nuestra capacidad de acción, que es mucha. Confiemos en que todos los días en 67 universidades nacionales transitan 2 millones de estudiantes. Digo, el cuerpo a cuerpo, ni siquiera digo las redes sociales, ¿no? Hay muchas maneras de hacer periodismo más allá de los medios, e insisto en el ejemplo de Rodolfo Walsh. La Carta Abierta de la Junta Militar no salió publicada en ningún lugar, ¿no? Los desafíos a buscarlo, vamos a tener que llegar a la democracia, ¿no? Cuando empezó a ser reivindicado y se empezaron a abrir, y las censuras empezaron a caer. Todo fue de mano en mano, él mismo, ¿no? Distribuyó en mano la carta, la tiró en buzones. Digo, se puede hacer periodismo más allá de los medios que tenemos, ¿no? Y yo quería agregar, abonando lo que decía Diego, en la Universidad de Lomas hace 30 años tenemos una agencia de noticias, la Agencia Universitaria de Noticias. Acá está Gustavo Naón, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de Lomas, que la sostiene a capa y espada, como sea, y que da desde hace 30 años ese espacio a los que no tienen voz, a los que no están visibilizados, siempre, y abierta a la comunidad, no intrauniversitaria, sino que al comienzo llegaba a los medios locales y bueno, a partir de internet es un portal. Y yo no sé si ninguno de nuestros medios universitarios, ni el de la UBA, ni el nuestro, ni tiene hoy espaldas para disputar ese sentido de igual a igual, es obvio. Pero sí hay un espacio, hay miles de personas que leen eso, que se informan por nosotros, se informarán también en otros medios. Y es un espacio que no hay que desperdiciar y que hay que crear muchísimos de esos pequeños espacios, porque es ¿cómo se llama? Quise decir grieta, ¿no? Quiero decir otra cosa y me sale la palabra grieta, ¿no? Una abertura, una endija para meterse y empezar a abrir cada vez más esos espacios, ¿no? ¿Alguna otra reflexión, pregunta?
Bueno, entonces le voy a dar la palabra a Gustavo Nahom, que como bien lo presentaron recién, es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora. Me paro porque me toca el cierre ya. En primer lugar les agradezco a Daniel, a Yelén y a Diego. En nombre de todas las facultades que participamos de este ciclo, le quiero agradecer a las autoridades educativas, al ministro de Educación, Jaime Persic, al secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, y por supuesto al jefe de gabinete de la SPU, a Daniel López, que posibilitaron justamente que podamos contribuir a esta recuperación desde Tecnópolis. Y cuando lo proyectamos con la decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, Andrea Varela, con el decano también de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, Daniel Escribano, y hoy se suman Larisa Quejual, directora de la carrera de Comunicación de la UBA, y ahí está, como mencionaba Diego de Charras, decano electo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA también, y el presidente de nuestra Redcom. Quisimos construir un espacio de debate, de reflexión y de aprendizaje entre todas y todos que fortaleciera la articulación de nuestras instituciones. Y de eso se trató este encuentro, que seguramente va a tener continuidad en el 2022, porque nos sentimos muy orgullosos de ser parte de la recuperación de Tecnópolis, de este espacio, ¿no?, que permite la democratización del acceso al conocimiento, la divulgación de la ciencia, de la tecnología, la divulgación de las actividades que desarrollamos desde cada una de nuestras casas. De la misma manera que nos sentimos orgullosos de volver a ser considerados como consultoras privilegiadas para el Estado, ¿no?, por ser universidades públicas. Esto tiene que ver con un proyecto que apunta a la recuperación, y la universidad pública siempre va a contribuir a este proyecto. Así que muchas gracias a todas y a todos por haber participado. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el stand de la Secretaría de Políticas Universitarias esta tarde. Muchas gracias a todos y a todas. Les invitamos a que, si quieren volver a ver esta charla, el canal de la Secretaría de Políticas Universitarias en YouTube va a estar la charla, a que nos sigan en nuestro Instagram, SPU en Tecnópolis. Y bueno, que tengan una muy linda tarde, y si quieren quedarse a nuestras actividades, bienvenidos y bienvenidas. Gracias.